Muy buenas, mi nombre es María Isabel Fernández Abreu, soy integrante del grupo número 1. Les estaremos hablando sobre la unidad número 2, la cual el tema se nombra citoplasma celular. Yo les estaré hablando sobre sus generalidades y sus funciones. Ahora bien, la pregunta clave sobre este tema es, ¿qué son las células? Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Los procesos que normalmente relacionamos con las actividades diarias de los organismos, tales como la protección, la ingestión, la digestión, la absorción de metabolitos, la eliminación de residuos, los movimientos, la reproducción y hasta la muerte, son todos reflejos de los procesos similares que ocurren dentro de cada una de los billones de células que constituyen el cuerpo humano. En gran medida, células de los diferentes tipos utilizan mecanismos celulares para sintetizar proteínas, transformar energía y mover sustancias esenciales hacia la célula. Usan los mismos tipos de moléculas para contraerse y duplican su material genético. De la misma manera, las funciones específicas se identifican con componentes y dominios estructurales específicos dentro de la célula. Por ende, algunas células desarrollan una o más de esas funciones en un grado tal de que la especialización que son identificadas por la función y las estructuras celulares asociadas con ellas. La actividad o función especializada de una célula puede ser un reflejo no solo de la presencia de una gran cantidad del componente estructural específico que realmente la actividad, sino que también de la forma de la célula, su organización con respecto a otras células similares y sus productos. Como pueden ver en esta imagen, en esta lámina, las células pueden dividirse en dos compartimentos principales, lo que es el citoplasma y el núcleo. Esta zona que ustedes ven, que es como de tono verde olivo, es el citoplasma. En general, el citoplasma es la región de la célula localizada fuera del núcleo. El citoplasma contiene orgánulos. Los orgánulos son órganos pequeños. También contiene lo que es el citoesqueleto, formado por proteínas polimerizadas que forman microfilamentos intermedios y filamentos de actina, e inclusiones suspendidas en un gel acuoso denominado matriz citoplasmática. La matriz consiste en una variedad de solutos que incluyen iones inorgánicos como el sodio, el potasio y el calcio, y moléculas orgánicas como metabolitos intermedios, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ARN. La célula controla la concentración de solutos dentro de la matriz, lo que influye en el ritmo de la actividad metabólica dentro del compartimento citoplasmático. Un componente fundamental del citoplasma es el viscoso citosol, solución a base de agua que contiene iones, moléculas pequeñas y macromoléculas. El citoesqueleto es como una red de fibras que dan forma y soporte a la célula, la cual también forma parte del citoplasma y ayuda en la organización de los componentes celulares. Aunque el citosol está compuesto en su mayor parte de agua, tiene una consistencia semisólida y gelatinosa debido a la cantidad de proteínas suspendidas en él. También tenemos, como podemos ver en esta lámina, el núcleo. El núcleo es el organulo más grande dentro de la célula y contiene el genoma, o sea, conjunto de instrucciones genéticas, conjunto con las enzimas necesarias para la replicación de ADN y la transcripción de ARN. El citoplasma y el núcleo no solo desempeñan diferentes papeles funcionales, sino que también trabajan en conjunto para mantener la vitalidad celular. Todas las células tienen el mismo conjunto de orgánulos, los que pueden clasificarse en dos grupos, los que están los orgánulos membranosos. También tenemos lo que son los orgánulos no membranosos, que son carentes de membrana plasmática. Así como se presenta en esta imagen, esta célula de este tono azul. Aquí se pueden presentar, se pueden visualizar los orgánulos membranosos. Unos cuantos de ellos están lo que es la membrana plasmática, como pueden ver,
También tenemos lo que es el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, tenemos los endosomas, los lisosomas, la vesícula de transporte, la mitocondria y las peroxisomas. También dentro de eso encontramos lo que son los orgánulos no membranosos, que entre ellos están lo que son los microtúbulos, que junto con filamentos de actina e intermedios forman lo que son los elementos de citoesqueleto, También en los orgánulos no membranosos tenemos lo que son los filamentos, los centriolos, los ribosomas y los proteosomas, que mis compañeras más adelante tendrán la capacidad de desarrollar estos temas de manera más específica. Yo les estaré dando introducción a lo que son los orgánulos membranosos. Entre ellas encontramos lo que es la membrana plasmática. Como pueden ver en ese pequeño recuadro en movimiento, esto vendría siendo lo que es la membrana plasmática. Cada célula de nuestro cuerpo está encerrada en una pequeña burbuja de membrana, la cual es nombrada membrana plasmática o membrana celular o plasmalema. Podría parecer que el organismo humano está compuesto de una mezcla caótica de partes al azar, pero este no es el caso. Los nutrientes líquidos, la información para el funcionamiento y la maquinaria celular que conforman el cuerpo humano están guardados dentro de las células individuales rodeados de una doble capa de lípidos. El propósito de la membrana celular es mantener unidos los distintos componentes de las células y protegerlos del ambiente que las rodea. La membrana celular también regula lo que entra y sale de ella, para que no pierda demasiados nutrientes ni tome demasiados iones. También mantiene fuera cosas dañinas con bastante éxito. Ahora bien, ¿de qué está hecha la membrana celular? Está compuesta principalmente por tres cosas: fosfolípidos, colesterol, proteínas, así como podemos visualizar en esta lámina. Los fosfolípidos tienen dos partes importantes, que es la cabeza y dos colas. La región hidrofílica que ama el agua de un fosfolípido es su cabeza. Esta contiene un grupo de fosfato negativamente y un pequeño grupo que también puede tener carga o ser polar. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos es una membrana bicapa, se dirigen hacia afuera y están en contacto con el líquido acuoso de dentro y de fuera de la célula. Debido a que el agua es una molécula polar, fácilmente forman interacciones electrostáticas, las cuales son basadas en cargas, con las cabezas de los fosfolípidos. También tenemos lo que es la parte hidrofóbica, o que odia el agua. De un fosfolípido consta de sus largas colas de ácidos grasos no polares. Las colas de ácidos grasos pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares, pero interactúan poco con el agua. Debido a esto, es energéticamente más favorable para los fosfolípidos que oculten sus colas de ácidos grasos en el interior de la membrana, donde están protegidas del agua circundante. La bicapa de fosfolípidos formada por estas interacciones es una buena barrera entre el interior y el exterior de la célula, porque el agua y otras sustancias polares o cargas no pueden cruzar fácilmente el interior hidrofóbico de la membrana. También tenemos lo que es el colesterol, lo cual es un tipo de esteroide que ayuda a regular las moléculas que entran y salen de la célula. La membrana plasmática parece ser irregular, con dominios localizados que tienen diferentes funciones y estructuras, y varían en espesor y composición. Estos dominios focalizados contienen altas concentraciones de colesterol y glucoesfingolípidos y se denominan balsas lipídicas. Debido a la alta concentración de colesterol y a la presencia de cadenas largas de ácidos grasos altamente saturados, la superficie de la balsa lipídica es más gruesa y muestra una menor fluidez que la membrana plasmática circundante. El colesterol es como un pegamento dinámico que mantiene a la balsa unida. Su remoción de la misma produce la dispersión de los lípidos y las proteínas asociadas. En general existen dos tipos de balsas lipídicas.
Balsas lipídicas planas. Contienen una familia de proteína de 47 kilos Dalton, conocidas como flotilinas, además de la composición específica de lípidos y colesterol. Las flotilinas se valoran como marcadores moleculares de las balsas lipídicas y son consideradas como proteínas de andamiaje. También participan en el reclutamiento de proteínas específicas de las membranas en las balsas y trabajan como socios activos en varios procesos de señalación. También tenemos lo que son las balsas caveolares o caveolas. Estas representan pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática en forma de botella, las cuales tienen entre 50 a 100 nanómetros de diámetro, enriquecidas con pequeñas proteínas integrales de membrana, entre 18 a 24 kilodaltons, denominadas caveolinas. Esas proteínas tienen la capacidad de unirse al colesterol y a una variedad de proteínas que participan en la transducción de señales. Las balsas lipídicas contienen una variedad de proteínas de membrana integrales y periféricas involucradas en la señalación celular. Pueden considerarse como plataformas de señalización que flotan en el océano de lípidos. Cada balsa individual está equipada con todos los elementos necesarios, o sea, receptores, factores de acoplamiento, enzimas efectoras y sustratos, para recibir y transmitir señales específicas. También encontraremos lo que son las proteínas. Las células se conforman de dos tipos distintos o clases de proteínas. Las proteínas integrales se alojan en la bicapa de los fosfolípidos y se asoman de lado a lado. Las proteínas integrales ayudan a transportar moléculas más grandes como la glucosa a través de la membrana. Esta tiene regiones conocidas como polares y no polares, que corresponden a la polaridad de la bicapa de los fosfolípidos. Los términos polar y no polar se refieren a la concentración de electrones en una molécula. Por ende, polar significa que los electrones no están distribuidos uniformemente, lo que hace que en un lado de la molécula tenga mayor carga positiva o negativa que el otro lado. No polar significa que los electrones están distribuidos equitativamente, por lo que la molécula tiene una carga uniforme en la superficie. La otra clase de proteína se llama proteína periférica, como podemos visualizar en la imagen, que no va de un lado o de otro de la membrana. Estas proteínas pueden o no estar pegadas a los extremos de las proteínas integrales y ayudan con el transporte o la comunicación. Por último, pero no menos importante, también tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos también son partes de las proteínas. En general, se encuentran en la superficie exterior de las células y están unidas a proteínas, formando glicoproteínas, o a lípidos formando glicolípidos. Esas cadenas de carbohidratos pueden tener 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. En conjunto con las proteínas de membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo semejante a credenciales de identificación moleculares que le permiten a las células reconocerse entre ellas. Esos marcadores son muy importantes para el sistema inmunitario, ya que permiten a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que no deben atacar y a las células o tejidos extraños a los que sí deben atacar. Además, en la superficie extracelular de la membrana plasmática, los hidratos de carbono pueden adherirse a las proteínas y de ese modo formar glucoproteínas, o a los lípidos de la bicapa y así formar glucolípidos. Esas moléculas de superficies constituyen una capa en la superficie de la célula que se conoce como cubierta celular o glucocáliz. Contribuyen a establecer microambientes extracelulares en la superficie de la membrana, que cumple funciones específicas en el metabolismo, en el reconocimiento celular y en la asociación celular, y sirven como sitios receptores para las hormonas. Ahora bien, la membrana celular es fluida, pero la pregunta clave aquí es, ¿qué hace que la membrana celular sea fluida? El modelo mosaico de la membrana celular es la forma como los científicos describen cómo se ve y cómo funciona la membrana celular.
puesto que está hecha de un montón de moléculas distintas que están distribuidas por toda la membrana. Si hicieras un gran acercamiento a la membrana celular, darías cuenta que un patrón de diferentes moléculas reunidas, también conocida como mosaico. Esas moléculas están en constante movimiento en dos dimensiones de manera fluida, semejante a témpanos de hielo que flotan en el océano. El movimiento del mosaico de moléculas hace imposible formar una barrera completamente impenetrable. Hay tres factores principales que determinan la fluidez de la membrana celular. Tenemos lo que es la temperatura. La temperatura afectará cómo se mueven los fosfolípidos y cuán cerca se encuentran. A menor temperatura se encuentran más cercas y cuando la temperatura es mayor se alejan. También tenemos el colesterol. Las moléculas de colesterol están distribuidas al azar a lo largo de la bicapa de fosfolípidos, lo que ayuda a que la bicapa se mantenga fluida bajo diferentes condiciones ambientales. El colesterol mantiene juntos a los fosfolípidos para que no se separen demasiado y así permitan el ingreso de sustancias no deseadas, ni que se compacten demasiado y restrinjan el movimiento a través de la membrana. Sin colesterol, los fosfolípidos en tus células se acercarían unos a otros al exponerse al frío y serían más difíciles que las moléculas pequeñas como los gases se apretaran entre los fosfolípidos como lo hacen normalmente. Sin colesterol, los fosfolípidos se comienzan a separar unos de otros, dejando grandes huecos. También tenemos lo que son los ácidos grasos, saturados e insaturados. Los ácidos grasos son los que conforman las colas de los fosfolípidos. Los ácidos grasos saturados son cadenas de carbonos unidos solo para enlaces sencillos. Como resultado, las cadenas son rectas y fáciles de empaquetar de forma compacta. Las grasas insaturadas son cadenas de carbonos que tienen enlaces dobles entre algunos de ellos. Los enlaces dobles crean codos en la cadena, lo que dificulta empaquetarlas de forma apretada. Estos codos juegan un papel en la fluidez de la membrana, ya que aumentan el espacio entre los fosfolípidos, lo que hace que las moléculas sean más difíciles de congelar a temperaturas más bajas. Además, el espacio mayor permite que ciertas moléculas pequeñas, como el dióxido de carbono y el dióxido, atraviesen la membrana fácil y rápidamente. Saludos compañeros y maestras. Mi nombre es Yuberis Ingalación Contreras y les estaré hablando sobre lo que es el transporte de membrana, la difusión simple, el transporte activo y pasivo, transporte vesicular, exocitosis, endocitosis y por último, endosomas. Transporte de membrana. Las sustancias que ingresan o dejan la célula deben atravesar la membrana plasmática. Algunas sustancias como las moléculas liposolubles y las moléculas pequeñas sin carga cruzan la membrana plasmática por difusión simple a favor de su gradiente de concentración. Todas las otras moléculas necesitan proteínas de transporte de membrana que les proporcionen un pasaje individual a través de la membrana plasmática. Difusión simple. La difusión simple es un proceso físico por mediante las sustancias se mueven desde una región donde hay mayor concentración hacia zonas donde la concentración de esas sustancias es menor. La difusión simple es un proceso espontáneo que no requiere de energía, sino que está promovido por su gradiente de concentración. ¿Pero qué es un gradiente de concentración? Es nada más y nada menos que una magnitud físico-química que relaciona la cantidad de soluto en una solución y cómo un soluto puede variar en concentración. Transporte activo y pasivo. El transporte activo es un proceso de intercambio de sustancias en la membrana. Se realiza un gasto de energía y en contra de la gradiente de concentración, es decir, que va desde un medio de menor concentración
hacia uno de mayor concentración. El transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas o atómicas o moleculares a través de membranas de las células sin necesidad de sobrecarga de energía. A diferencia del transporte activo, no requiere de energía, de una entrada de energía celular, porque es un cambio conducido por el crecimiento de la entropía del sistema. Transporte vesicular. El transporte vesicular mantiene la integridad de la membrana plasmática y también contribuye a la transferencia de moléculas en los diferentes compartimentos celulares. Algunas sustancias que ingresan y dejan la célula es mediante el transporte vesicular, un proceso que implica cambios en la configuración de la membrana plasmática en sitios localizados y consecuente a la formación de vesículas a partir de la membrana plasmática o función de vesículas en ella. La exocitosis y la endocitosis son dos formas importantes del transporte vesicular. La exocitosis es el proceso de secreción celular por el cual las vesículas de transporte, al unirse con la membrana plasmática, vierten todo su contenido en el espacio extracelular. Podemos ver también la exocitosis constitutiva y la exocitosis de secreción regulada. La endocitosis es la incorporación celular de líquidos y macromoléculas. Depende de tres diferentes mecanismos. El primero es la pinocitosis, que es la incorporación de líquidos y pequeñas proteínas disueltas. La fagocitosis, que es la incorporación de partículas grandes. Y por último, la endocitosis mediada por receptores, que es la incorporación de moléculas específicas que se fijan en los receptores. Endosomas. Los endosomas pueden considerarse orgánulos citoplasmáticos estables o estructuras transitorias formadas a causa de la endocitosis. Los endosomas se pueden dividir en dos: endosomas tempranos y endosomas tardíos. Estos dos difieren en su ubicación en la célula, en su morfología y en su acidificación y su función. Los endosomas tempranos y los endosomas tardíos se pueden encontrar en diferentes zonas de la célula. Los tempranos lo podemos encontrar en el citoplasma más periférico, mientras que los endosomas tardíos lo podemos encontrar cerca del aparato de Golgi y en el núcleo. Los endosomas tempranos tienen una estructura tubulovesicular, mientras que los endosomas tardíos tienden a tener una estructura más compleja con aspecto de cebolla. Y por último podemos ver que los endosomas tempranos tienen un pH de 6,2 y 6,5, mientras que los endosomas tardíos tienen un pH más ácido en promedio de 5,5. Esto es todo de mi parte. Los dejo con mi próxima compañera. Saludos, mi nombre es Catherine Tejada y voy a continuar con el tema de mi compañera sobre los orgánulos membranosos. El siguiente tema a tratar es el de los lisosomas. Bueno, un lisosoma es un orgánulo digestivo descubierto solo poco después de haber usado procedimientos histoquímicos para detectar enzimas lisosómicas. Su función es la de reciclar restos celulares de desecho
y destruir virus y bacterias invasoras. La composición de los lisosomas es muy ácida, ya que cuenta con un pH de 5,0, rodeados por una membrana para protegerlos del contacto con el resto de la célula. Están compuestos por distintos tipos de enzimas que tienen como función digerir distintos tipos de sustancias. Aquí podemos encontrar enzimas como son las lipasas. A continuación veremos las enfermedades por almacenamiento. Se denominan enfermedades por almacenamiento lisosómico a aquellas enfermedades que se caracterizan por lisosomas disfuncionales. Aquí encontraremos varios ejemplos. Podemos ver la enfermedad por almacenamiento llamada enfermedad de Gaucher. Enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es el resultado de la acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, especialmente en el vaso y el hígado. Las personas que padecen este tipo de enfermedad suelen presentar los siguientes síntomas: trastornos de la sangre, anomalías esqueléticas y problemas abdominales. Otra enfermedad de almacenamiento lisosómico es el síndrome de Hurler. Esta es una enfermedad causada por un déficit de una enzima. Esto ocasiona progresivamente la acumulación de mucopolisacáridos en las células de tejido conectivo, incluido el cartílago y el hueso. Han notado que en varias ocasiones he mencionado la palabra enzima. ¿Qué es una enzima? Bueno, una enzima es una proteína que causa un cambio químico específico en el cuerpo. En el caso de esta enfermedad por almacenamiento lisosómico, llamada enfermedad de Pompe, esto ocurre porque no hay suficiente o ninguna enzima. Esta enfermedad cuenta con distintos tipos, pero en esta ocasión hablaremos de algunos síntomas que presentan las personas en el tipo clásico, los cuales son debilidad muscular, tono muscular pobre, falta de respiración y hígado agrandado. En las siguientes imágenes pueden ver los síntomas que padecen las personas que presentan enfermedades por almacenamiento. Autofagia. La autofagia es el principal mecanismo celular en que varias proteínas citoplasmáticas, orgánulos y otras estructuras celulares son degradadas en el compartimiento lisosómico. La autofagia desempeña un papel esencial durante el ayuno, la diferenciación, la muerte y el envejecimiento de las células. Macroautofagia. La macroautofagia o simplemente autofagia es un proceso no específico en el cual una porción de un citoplasma o un orgánulo completo, en primer lugar, es rodeado por una membrana intracelular doble o multilaminar del retículo endoplásmico, denominada membrana de aislamiento. Microautofagia. Es también un proceso no específico en el cual las proteínas citoplasmáticas son degradadas en un proceso lento y continuo en condiciones fisiológicas normales. Proteasomas. Estos tienen como función la degradación de proteínas innecesarias y dañadas que son rotuladas para la destrucción con ubiquitina. Retículo endoplásmico rugoso. Es un orgánulo de la célula que se encarga de la transportación y síntesis de proteínas de secreción o de membrana. Retículo endoplásmico liso. Este carece de ribosomas en su superficie y su función es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. Aparato de Golgi. Estos son sacos pequeños planos apilados formados por membranas dentro del citoplasma de la célula. Su función es la modificación química de proteínas. También clasifica y envasa membranas para su secreción o su transportación hacia otros orgánulos. Mitocondria. Dentro de las características generales de las mitocondrias podemos observar que éstas muestran una gran variedad de formas, como por ejemplo la de esferas o bastones.
y estas están limitadas por una doble membrana llamada la membrana mitocondrial externa, que la separa del hialoplasma, y la membrana mitocondrial interna. Membrana mitocondrial externa e interna. La principal función de la membrana interna es la de la fosforilación oxidativa. Sin embargo, el potencial de la membrana mitocondrial externa puede generarse de manera dependiente del metabolismo energético celular mediante diversos mecanismos. Espacio intermembrana. Su función principal es la recepción de los electrones provenientes del bombeo de los complejos enzimáticos. Y por último, terminamos con los peroxisomas. Estos tienen como función principal romper los ácidos grasos de cadenas muy largas mediante un proceso conocido como B-oxidación. Aquí termina mi participación sobre los orgánulos membranosos. Ahora les dejo con mi compañera que les hablará sobre los orgánulos no membranosos. Buenas tardes, mi nombre es Urania María Castillo y les estaré hablando de los organelos no membranosos. Los organelos no membranosos son aquellos que no cuentan con una limitación definida, ni cuentan con cavidades llenas de líquidos. Los organelos no membranosos se encuentran en el citoplasma, al igual que los membranosos, realizando lo que son una función específica vital para la vida de las células. Entre los organelos no membranosos podemos encontrar los microtúbulos, filamento de actina, filamento intermedio, cuerpo basal y matriz citoplasmática. Como su cuerpo lo dice, los microtúbulos son estructuras cilíndricas de tubos huecos de un aproximado 25 milímetros de diámetro, cuyas paredes están estructuradas por proteínas globular, turbulinas. Se pueden encontrar dispersos en el citoplasma. Son estructura dinámica, ya sea para crearse o para destruirse, dependiendo de la fisiología de las células. Es un corte transversal, aparecen formas por 13 protoporfilas, dejando una cavidad central y formando lo que son dos tipos de turbulinas, A y B. Entre sus funciones de estos microtúbulos está intervenir en el movimiento de la intervención del movimiento de las células, transportes intracelular, formación de usos, mitosis, organización de componentes del citoesquelético. Los filamentos de actinas, como su nombre lo indica, son fibras delgadas y flexibles formadas por las proteínas actinas. Los filamentos de actinas son los principales componentes del ciclo esquelético de las células musculares, aunque no son exclusivas de ella. Además de las proteínas de actina, los microfilamentos tienen otras proteínas adheridas. Su función principal son contracción muscular, rigidez mecánica, cortes de células, locomoción celular, corriente citoplasmática. Los filamentos intermedios están compuestos por formas de fibras proteica, glucosa y resistente. Como su nombre lo indica, poseen lo que es un grosor de aproximadamente de 8 a 10 milímetros, intermedio entre los mitrofilas y de los mitrotúbulos. Son estructuras formadas por proteínas fibrosas. Sus principales funciones es la firmeza y el soporte a los orgánulos celulares y así proporcionar resistencia mecánica. Los cuerpos basales es una prolongación de movimiento que se presenta en las células procariotas para así poder procrear lo que son microtúbulos. Los cuerpos basales son estructuras iguales, cada uno de ellos formados por helicoida de microtúbulos. La matriz citoplasmática es el líquido que se encuentra dentro de las células, contribuyendo así a la mayor fluidez de los intracelulares y está separado por membrana y se encuentran separados por membrana en distinto compartimiento.